cómo evaluar la eficacia de un programa de educación financiera. Para esta mesa redonda contamos en la moderación con don Eduardo Vandrés, que es director de Economía Pública y Bienestar de Funcas. Don Eduardo, por favor. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Edufinet, a los organizadores, por invitarnos a participar en esta mesa. La verdad es que es un placer compartir con los compañeros y la compañera que van a participar en la misma. El poder, digamos, ser casi el último acto antes de la clausura de este interesantísimo Congreso de Educación Financiera Edufinet, ¿no?, que se ha desarrollado a lo largo de toda la semana con tantísimo éxito. Bueno, las personas que van a participar aquí son, los voy a presentar brevemente, José Ignacio Sánchez Macías, que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca y director del Máster de Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de esa misma universidad. En segundo lugar, intervendrá Mónica Malo, que es directora de Comunicación, Relaciones Externas y Sostenibilidad de CK Bank, persona con la que tengo la suerte y el privilegio de trabajar muy en colaboración entre CK y Funcas en todos los grupos de trabajo de educación financiera que tenemos. Y ella es una persona, además, una gran animadora de estos grupos de trabajo. En tercer lugar, intervendrá Raúl Mata. Raúl Mata Campos es profesor titular de universidad y actualmente es director del Secretariado de Empleabilidad y Emprendimiento del Alumnado de la Universidad de Jaén. También nos hablará de algunas experiencias prácticas también que tienen lugar en este ámbito. Y por último, intervendrá Jordi Martínez, que es director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Y su presencia la aprovechamos también para felicitarle al Instituto, a través de él, por el Premio Finanzas para Todos 2020 que han recibido este año dentro del Plan Nacional, del Plan de Educación Financiera. Bueno, pues estos son los participantes. El tema es bien conocido: cómo evaluar la eficacia de un programa de educación financiera. Digo, es conocido el título. La resolución ya de la pregunta es bastante más compleja y complicada. Cada vez son más los recursos humanos, materiales, todo tipo de medios académicos que se ponen en juego para pues facilitar un mejor nivel de conocimientos financieros a la población, tanto a los estudiantes como a las personas que están ya en edad de trabajar, personas mayores, de todo tipo. Son numerosísimos los esfuerzos que se realizan desde diferentes entidades públicas, privadas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, financieras, no financieras, para mejorar esos niveles de educación financiera, en el buen entendido que se trata de algo positivo para mejorar después la calidad de vida en la toma de decisiones de las personas, decisiones mejor informadas, decisiones más inteligentes y más acertadas para su bienestar financiero posterior. Sin embargo, no siempre hemos realizado un proceso, digamos, de evaluación de los resultados de lo que estamos haciendo, la calidad de los programas, los resultados posteriormente en el desempeño de las personas. No es un tema fácil porque la educación financiera está muy dispersa en lo que es la propia realización de las actividades educativas, y no resulta fácil, digamos, hacer un seguimiento posterior de los comportamientos de las personas que reciben esa educación financiera. Sin embargo, entendemos, y creo que es un acierto de los organizadores, que este punto debe ser uno de los puntos en el que mayor insistencia, que mayor énfasis debemos poner. Bueno, yo ya me voy a callar y entonces, en primer lugar, va a intervenir José Ignacio Sánchez. Yo le voy a pedir a José Ignacio que nos cuente básicamente, bueno, pues un poco cómo lo que a su entender cabría o convendría, qué cabe esperar de la evaluación en educación financiera, qué utilidad nos puede proporcionar la evaluación y qué enfoques actuales existen, qué enfoques, qué métodos, qué horizontes temporales, un poco tener una primera aproximación a esta problemática de la evaluación de educación financiera. José Ignacio. Buenos días a todos, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias también a los organizadores por darme la oportunidad un año más de estar en este magnífico evento, pues, sobre la educación financiera, de mano de tan
tantos colegas y de tantos amigos ya a lo largo de estos periodos. La lástima es tenerlo que hacer desde el frío de aquí de Salamanca y no poder estar ahora, como otros años, ahí en la bellísima ciudad de Málaga. Yo quisiera centrar, como ha dicho Eduardo, mi reflexión bueno, pues en preguntarme en primer lugar por qué creemos que es importante la educación financiera, porque la pregunta es sencilla, es más, todo el mundo entendemos quizá que educación financiera es algo que tiene que ver con el sistema educativo o no, pero también pensamos que el concepto de evaluación, todos pensamos que sabemos qué es y no necesariamente sabemos bien qué es la educación financiera. Y desde luego su utilidad. ¿Para qué es útil la educación financiera? Perdón, ¿para qué es útil la evaluación de la educación financiera? Pues como cualquier otra actividad evaluativa, pues porque siempre que organizamos una intervención, una política pública o privada, y en este caso referida a los conocimientos financieros o las actitudes financieras o el bienestar financiero, nos ayuda a realizar evaluación para, en primer lugar, si es con carácter previo, diseñar esa intervención, para poder saber cuáles son las mejores formas de enfocar la intervención con respecto a un determinado grupo poblacional, que puede ser un grupo como es frecuente en España, en el plan nacional, por ejemplo, adolescentes en edad escolar, o en otros lugares adultos financieramente excluidos. En otros ámbitos pues tiene que ver con la educación financiera para clientes de entidades bancarias. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la ley reguladora de crédito y crédito inmobiliario, donde precisamente aparece en esa ley de las hipotecas, por decirlo de alguna forma, referencias explícitas a la educación financiera. No es lo mismo la educación financiera ni su evaluación en países de renta alta como nosotros, o que en otros lugares donde hay muchas experiencias en Latinoamérica o en otros países de renta media o de renta baja, etcétera, etcétera. Ayuda, por tanto, a diseñar la intervención. Ayuda también, es un factor importantísimo para guiar la implementación, para poder corregir el tiro si vemos que se están produciendo algunas desviaciones, si existen algunas estenosis que están impidiendo que se esté desarrollando esa intervención de la manera más adecuada. Y aquí, bueno, pues el poder realizar evaluaciones interim, de poder realizar seguimientos más o menos monitorizados con checklists bastante, no sé, protocolizadas, pues ayuda a pensar si se están consiguiendo o no alcanzar los objetivos o los hitos que se habían planteado. Y, por supuesto, ayuda también a la rendición de cuentas, ayuda a justificar, en cierta forma, la recompensa de los resultados ante el esfuerzo, en términos de recursos humanos, de recursos presupuestarios, de recursos económicos, en definitiva. En cierta forma es como el éter. La evaluación permite enfocarnos en todas las fases de lo que es un proceso de mejora continua en el ámbito de una intervención, en este caso en educación financiera. Esa mejora, ese ciclo de Deming que se retroalimenta gracias a disponer de una buena evaluación. Dentro de este ciclo de las intervenciones y de las políticas, bueno, la verdad es que la evaluación ha sido seguramente el pariente pobre. Se han puesto muchos esfuerzos siempre en los diseños, se han puesto muchos esfuerzos en las implementaciones, pero la verdad es que solo en tiempos recientes, en general en el ámbito de las políticas, pero en particular en el ámbito de las políticas que tienen que ver con el dotar a las personas de mejores competencias financieras, de mejores herramientas para poder alcanzar un mayor nivel de bienestar, son relativamente recientes. Pero no solamente nos podemos preguntar por qué es importante la educación financiera, es que la evaluación de la educación financiera, es que también tenemos que preguntarnos, bueno, y cuando hablamos de evaluación, ¿de qué hablamos? Porque es que hay muchos tipos de evaluación. Todos pensamos, sí, bueno, evaluar consiste en poner un valor, en ver sí, en estimar, en apreciar, ya, pero hay tantos tipos de evaluación. Hay evaluaciones internas y evaluaciones externas. Hay evaluaciones que los pedagogos llaman formativas y sumativas. Yo siempre recuerdo aquí la forma de distinguir entre ambas que tiene que hizo en sus años el profesor Scriven, cuando decía que si el cocinero es el que prueba la sopa, estamos ante una evaluación formativa, mientras que si es el cliente el que prueba la sopa, entonces es una evaluación sumativa. Pero como he dicho antes, la evaluación puede ser ex ante, puede ser interim, puede ser ex post, puede ser una evaluación de resultados, puede ser una evaluación de procedimientos, puede ser de
relevancia, hay muchos tipos de evaluación. Y los criterios con los cuales vamos a medir puede ser un criterio de evaluación de eficacia, puede ser un criterio de evaluación de coste-efectividad, puede ser una evaluación de impacto. A veces abusamos, por cierto, en economía de hablar de impacto cuando en realidad no estamos refiriéndonos a impacto. Impacto son los efectos, la medición de los efectos previstos y también los efectos imprevistos derivados de una determinada intervención, de una determinada política, y no necesariamente los output, ni siquiera los outcomes, los elementos más centrales de los productos, los hitos, las consecuencias finales de la intervención. Bueno, y por el método empleado, pues últimamente, claro, hacemos un gran énfasis en métodos de evaluación con intensidad cuantitativa, es decir, econométrica, estadística, intentando semejarnos en cierta forma para evitar el riesgo de selección, intentar aproximarnos lo más posible a lo que se hace en el ámbito de las ciencias experimentales, y ahora estamos viéndolo con todo esto de las vacunas de la COVID, acerca de tener un grupo de control, de tener un grupo de tratamiento, ver los efectos, y como en el ámbito nuestro no se pueden hacer semejantes cosas, pues utilizamos un arsenal bastante importante de técnicas cuasi experimentales, donde nos permiten pues no alcanzar quizá los mismos resultados que con grupos de control aleatorizados, pero por métodos de dobles diferencias, de variables instrumentales, de propensity score matching y algunas así, aproximarnos lo más posible a esa construcción del contrafactual. Pero hay también otros mecanismos de evaluación que son sin tanta intensividad, diríamos, econométrica, son más institucionales, más heurísticos. Y estoy pensando, por ejemplo, en un esquema que tiene gran aplicación en algunos otros ámbitos, y no tanto en el ámbito de la educación financiera, como es, por ejemplo, el enfoque del marco lógico, que se aplica en numerosas políticas, y que bueno, tiene algunas ventajas, tiene también algunas desventajas, pero tiene algunas ventajas especialmente que permiten tomar el pulso de manera más cotidiana para hacer el balance de la intervención. Y a la vista de la literatura y a la vista de los numerosos y muy valiosos esfuerzos que se han hecho en evaluación, bueno, pues cada uno saca unas ciertas conclusiones. Yo voy a compartir con todos ustedes cuáles me parecen a mí, de manera subjetiva, cuáles son algunas de esas conclusiones, una de esas enseñanzas de ya, bueno, 25 años de evaluación en educación financiera, aunque realmente solamente en los tiempos recientes, solamente en los últimos probablemente 8 o 10 años, con mayor énfasis. En primer lugar, yo creo que algo que ha quedado... Vamos ahí, tenemos unos 3 minutitos aproximadamente. Sí, muchas gracias. Pues, en primer lugar, explicitar y tener claros cuáles son los objetivos de la evaluación. Si lo que queremos evaluar es si la intervención, si el programa de educación financiera mejora variables últimas como el bienestar económico, como el bienestar financiero, si mejora la competencia financiera o si mejora el conocimiento financiero. Saber cuál es el objetivo de la intervención y el objetivo de la evaluación es quizá algo esencial. Segundo, que no es frecuente, y así lo ponen de manifiesto instituciones internacionales, no es frecuente en los trabajos que tenemos hasta ahora que se haya incluido variables que tengan que ver con el coste de los recursos, con el coste de oportunidad de los recursos. En ese sentido, Eduardo Bandel lo comentaba anteriormente, cada vez ponemos más recursos en programas de educación financiera, y sin embargo las evaluaciones casi nunca tienen en cuenta ese elemento de coste-efectividad, solamente de eficacia, aunque a veces estemos, permítanme la expresión, pudiendo pensar que se matan moscas a cañonazos. Matar moscas a cañonazos es eficaz, aunque muy probablemente no sea coste efectivo, evidentemente. Yo creo que una tercera conclusión de este repaso de los estudios puede ser la importancia creciente que tienen los metaanálisis. Es decir, a lo mejor hay que, junto con las evaluaciones, diríamos, de alta costura, hay que ir más al prêt-à-porter, para que de esta forma podamos encontrarnos que con cuestionarios más estandarizados, con prácticas más estandarizadas, se facilite el detectar cuáles son las mejores prácticas en educación financiera. Y por último, que a mi entender, pues también tiene que tener un sitio mayor, un mayor alcance, el dar importancia a la evaluación de los procesos
el diablo se esconde en los detalles, dice el refrán. Pues a lo mejor no centrarnos solamente en evaluar los resultados finales de los programas, sino también hacer un mayor énfasis en los procedimientos, en los procesos, en esos checkpoints, en esos hitos intermedios que permitan tomar decisiones acerca de la reorientación del diseño, de la implementación, también de esa mejor rendición de cuentas a la que me refería al principio. Yo creo que aplicar buenas prácticas facilita la labor de quienes diseñan e implementan las actuaciones en programas de educación financiera, pero también facilita enormemente mejorar nuestro conocimiento acerca de la evaluación de los resultados de la educación financiera. Y yo creo que con esto quedo, por supuesto, a disposición, si queda luego tiempo, de poder aclarar o poder discutir con los colegas o con el resto de los participantes esta serie de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. La verdad es que difícilmente se podía comenzar mejor esta mesa redonda con esta panorámica, digamos, esta primera visión general de toda la problemática que iba asociada la evaluación de la educación financiera, ¿no? Distintos métodos, formas, finalidades, objetivos, en fin. Yo creo que después de esta primera aproximación podemos bajar un poquito más al terreno de cómo estamos midiendo los programas actualmente, cómo deberíamos medirlo para ayudar a mejorar la gestión de los propios programas, porque muchas entidades tenemos y tienen programas de educación financiera, cómo conocemos el impacto y qué queremos conseguir también con los programas, ¿no? Conocimiento, ya se ha hablado por parte de José Ignacio, conocimiento, desempeño, bienestar. Bueno, Mónica Malo, a continuación, es la que nos va a ilustrar sobre estas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu afectuosa introducción y, por supuesto, muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este panel con un tema tan interesante. Me preguntabas, Eduardo, por el impacto, y antes de entrar de lleno un poco en lo que estamos haciendo para medir el impacto, déjame que te cuente qué es lo que estamos haciendo desde CECA y sobre todo desde las entidades asociadas a CECA en la educación financiera. Las entidades asociadas a CECA en su conjunto podemos decir que tienen la iniciativa de mayor calado en educación financiera en España, y en este sentido lo podemos decir desde tres aspectos. En primer lugar, porque han sido pioneros en la implementación de programas de educación financiera, y aquí es necesario reconocer la labor que han tenido la Fundación Unicaja y Unicaja Banco en la creación del proyecto EduFinet, que justamente se están cumpliendo el 15 aniversario de esta iniciativa. Decía que tenían tres aspectos, porque es una iniciativa relevante por tres aspectos. Somos pioneros. En segundo lugar, por la distribución geográfica que tienen las iniciativas en materia de educación financiera de las entidades asociadas a CECA. Gracias a la capilaridad con la que cuentan, llegamos a todos los territorios de España. Y en tercer lugar, por la capacidad, por la inversión que tienen, especialmente desde que hace 3 años se puso en marcha el proyecto FUNCAS Educa, en el que gracias a FUNCA se dota un fondo al que pueden apelar todas las entidades asociadas a CECA para llevar a cabo y poner en marcha iniciativas en esta materia. Y ahora ya sí que déjame entrar en la parte de estudio de impacto. Desde que pusimos en marcha esta iniciativa, por supuesto queríamos medir o obtener cierta información sobre qué es lo que estábamos haciendo. Y esto nos ha permitido conocer que en su conjunto, no solamente con las iniciativas que parten de FUNCAS Educa, las entidades asociadas a CECA en el año 2019 realizaron una inversión de 4,5 millones de euros, que alcanzó a llegar a 2.500 iniciativas y que están impactando anualmente en el 2019 más de 25 millones de personas. Y esto en un principio es una medida que podamos decir que es de impacto, pero es de alcance exclusivamente. Pero en la información que nosotros elaboramos en memorias anuales nos han permitido ver la evolución en los 3 últimos años. Y esto nos ha dado una información
que, como decía José Ignacio, pues lo que te hace es mejorar los programas de cara a plantearlos al año siguiente. Es decir, cuando tú mides un programa, lo que quieres es información que te permita gestionar. Y en ese sentido, pues nos ha dado información muy rica esta memoria. ¿Sobre qué? Pues, por ejemplo, sobre cómo estamos desarrollando los programas. En primer lugar, pues hemos diferenciado qué inversión estamos dando a las iniciativas de carácter digital y a las iniciativas presenciales. Y, por ejemplo, en el año 2019 esta inversión era casi un 50-50, un poquito menos la inversión en iniciativas digitales. Y, sin embargo, el alcance que tenían pues llegaba a más del 90% de las personas que recibían esta educación financiera era gracias a estas iniciativas de carácter digital. Y cuando hablo de iniciativas de carácter digital lo quiero interpretar desde, o sea, lo digo desde un punto de vista amplio. Páginas web, videojuegos, apps, infografías, todo tipo de iniciativas de carácter digital. Y además es muy interesante porque obviamente cuando hagamos la memoria de 2020, por supuesto esta tendencia hacia iniciativas digitales llevaba una progresiva evolución positiva, pero en 2020 seguro que será exponencial, de manera que es necesario medir el impacto que tenemos en el ámbito digital. Otra información que hemos tenido respecto a que nos ha permitido tener esta memoria, pues respecto a la propia tipología temática que hemos abordado. En este sentido, las temáticas muchas veces y el número de impactados hemos visto pues equivale, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hecho una inversión de un 20% de la inversión en temas de ahorro, de gastos, de presupuesto, las personas o los beneficiarios, como nosotros lo llamamos, pues equivalen más o menos a este ámbito. Pero esto difiere en dos ámbitos, sobre todo. Cuando hablamos de temas de empleo, cuando son dirigidos o conceptos a temas de empleo, que los beneficiarios se corresponden negativamente o con la inversión, es decir, si invertimos un 11%, pues los beneficiarios un 2%. De esta manera, pues vemos que la inversión que se requiere para tener un verdadero impacto en temas de empleo, de autoemprendimiento, va a tener que ser siempre mayor. Y al contrario, en iniciativas, al contrario ocurre en iniciativas que tienen por tema pues referido a algo tan importante como son las pensiones. Con una inversión mucho menor, pues el número de beneficiarios siempre es mucho más alto. Y esto ha hecho que, por ejemplo, la inversión en el año de 2018 a 2019 pues ha tenido un cambio, ha habido un incremento de un 85% de la inversión en mayores, en temas que están dirigidos a los mayores, y esto ha permitido que haya un crecimiento muy importante en el número de beneficiarios. De hecho, pasó de 835.000 en el 2018 a más de 3 millones en el año 2019, en un tema tan irrelevante y a que todos nos ocupa como es el tema de las pensiones y sobre todo dirigido a este colectivo de personas mayores. Otros temas que nos han ayudado otros temas que hemos extractado, esta información que hemos extractado de esta memoria respecto a los materiales. Hablaba José Ignacio de los procesos. Bien, un proceso sería, por ejemplo, qué materiales estamos utilizando. Y para nosotros era muy interesante conocer si se estaban utilizando los materiales que ponía a su disposición Banco de España. Cuando uno desarrolla programas de educación financiera, la elaboración de materiales es una parte de la inversión importante y queríamos saber si estos materiales que están puestos a disposición por parte de Banco de España se estaban utilizando, Banco de España y CNMV, por supuesto, los impulsores del plan, pues se estaban utilizando. Y hemos visto que más de un 70% de las iniciativas recogen parte de la información que está recogida por parte de los impulsores del plan. Y pues un 30% están utilizando materiales propios. Otra información que nos es útil también es si se están evaluando o pidiendo opinión a los propios receptores de esa información, a los propios beneficiarios. Si los programas se están evaluando por su grado de satisfacción, simplemente por eso, por su grado de satisfacción. Y ahí, pues, de las entidades asociadas a CECA, un 60% están evaluando programas. Ahora bien, tengo que decir que no todos los programas de esas entidades están siendo evaluados.
están siendo evaluados desde el punto de vista de grado de satisfacción por parte del beneficiario. Pero de aquellos que sí se miden, podemos decir, o sea, la nota media que obtienen es un 8,8. Por lo tanto, podemos ver que en aquellos casos en los que se mide el grado de satisfacción, que ya vemos que hay un recorrido de mejora, es un 8,8. Están satisfechos. Toda esta información, pues por supuesto, nos sirve pues para seguir trabajando y para tomar decisiones de cara a los siguientes programas. Ahora bien, un par de minutitos. Vale, perfecto. Estamos conformes con esta información, es una información muy relevante que nos ayuda a gestionar, pero por supuesto tenemos que seguir trabajando en obtener información. Información en 3 ámbitos. Yo diría que es por donde tienen que avanzar los proyectos de evaluación de la eficacia de los programas de educación financiera. En saber cómo estamos elevando la conciencia o la sensibilidad hacia este tema, lo que llaman raise awareness. Esto es algo muy relevante y que además pues los estudios nos dicen que el desempeño tiene muchas veces relación con el concepto de lo importante que es la educación financiera y los conceptos financieros. En otro ámbito serían los propios conocimientos, ¿no? Esto es en qué impacto tiene en el dominio, en el propio lenguaje financiero. Y esto, pues la academia también nos dice que los programas o los estudios que se han hecho, los programas sí que tienen un impacto en el manejo de este lenguaje, en el tipo de conocimientos que adquieren los beneficiarios. Y por último, en qué impacto tenemos en el bienestar financiero. Y aquí es cierto que las conclusiones pues son poco concluyentes y tenemos que seguir avanzando, porque pues muchas veces, aparte de la influencia que puedan tener los programas de educación financiera, pues sí, siempre salen a la luz pues otras posibles influencias que puedan tener, como el contexto social, como el propio acceso que se tiene a los servicios financieros, porque por ejemplo en Estados Unidos es donde más se ha avanzado en estos estudios de impacto, y allí, si bien aquí no es una problemática, allí sí que es una problemática que tiene que ver con el propio desempeño de los ciudadanos. Para concluir, el estudio de impacto tenemos que seguir avanzando en evaluar la eficacia de los programas, pero también es importante pues, que las pequeñas mediciones que nosotros vayamos haciendo pues que nos sirvan para para avanzar en la gestión de los programas. Y en este sentido creo que tiene un indudable valor el hecho de todo lo que hagamos de manera conjunta, los estudios de impacto y los avances que hagamos en cómo mejorar los programas de educación financiera va a tener mucho valor y va a tener mucha mayor relevancia si lo hacemos conjuntamente. Para las entidades asociadas a CECA, el hecho de haber elaborado una memoria conjunta pues ha tenido una aportación muy valiosa para esa gestión. Y por último, el reto que tenemos por delante en la digitalización. Después de esta pandemia, como he dicho, está claro que todos los programas o una gran parte de los programas que en esta pandemia muchas veces han tenido que ser todos, no serán todos, pero una parte muy importante cada vez va a tener mayor peso la parte digital, y esto, si bien puede ser una oportunidad porque amplía el número de personas que pueden recibir esta educación financiera, también yo creo que va a ser más difícil seguir a estas personas y a estos individuos para ver el desempeño que puedan tener después en su vida financiera. Y esto pues es también un reto de cara al desarrollo de la evaluación del impacto de los programas de educación financiera. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. Pues a continuación va a intervenir Raúl Mata Campos, que nos va a hablar pues también un poco el enfoque de los métodos de evaluación, indicadores de aprendizaje financieros, etcétera, con el ámbito concreto de aplicación en la Universidad de Jaén, que es de donde él es responsable también, como hemos dicho, de este secretariado de empleabilidad y emprendimiento del alumnado. Adelante, Raúl. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Bien, en primer lugar quería, como no puede ser de otra forma, agradecer a la organización del Congreso EduFinet por la invitación que ha hecho a la Universidad de Jaén y darle la enhorabuena por todo el desarrollo y lo bien que están desarrollándose las diferentes sesiones y jornadas.
Como bien ha introducido Andrés, realmente mi aportación, mi pequeña aportación en esta mesa redonda, querría ir centrada en cómo estamos centrándonos en cómo queremos evaluar la evaluación final, la educación financiera dentro de la Universidad de Jaén, hacia un caso más concreto, y para ello, bueno, pues considero interesante, como ha comentado José Ignacio, plantear en un principio pues cuáles son los objetivos de la educación financiera en concreto dentro del programa que hemos desarrollado. Para poder, entiendo yo, que realizar una adecuada evaluación, en primer lugar tenemos que fijar unos objetivos y en función del cumplimiento, del grado de cumplimiento de esos objetivos, podemos hacer una medición, definir una serie de indicadores para poder valorar la eficacia y, como cualquier método de evaluación, pues con una continua mejora, es decir, un procedimiento donde nos permita poco a poco ir mejorando esta evaluación financiera. He preparado, aunque va a ser muy breve, una pequeña presentación, más que todo para ir centrando un poco cómo es la educación financiera que hemos planteado en la universidad, los objetivos y unas pequeñas gráficas a modo de resultados de los indicadores que hemos estado definiendo. Creo que se van a ver quizá un poco mejor con la presentación que si directamente lo estuviera enumerando, sobre todo porque una imagen va a ser mucho más ágil y trataremos, bueno, de ir adaptándonos un poco a los tiempos. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Bien, en esta presentación que quería hacer de la evaluación financiera, quería contextualizar en un primer lugar qué es lo que decidió la Universidad de Jaén allá por el 2016, cuando cogí yo la dirección de esta, del secretariado, que se encargó en una de esas funciones precisamente montar un programa de educación financiera. En un primer lugar, buscamos una educación financiera sobre unos clientes, sobre unos grupos de interés. El objetivo era que no fuesen precisamente estudiantes de algunos tipos de grados o de máster relacionados con economía, económica, FICO, etcétera, es decir, lo que generalmente se conoce en nuestra universidad con las facultades sociales jurídicas. Nuestro objetivo era precisamente otro, que la educación financiera fuera orientada hacia aquellos alumnos que pudieran tener algo de educación financiera por su formación en secundaria, pero que realmente, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería, de trabajo social, de las humanidades, ciencias experimentales, pues no lo tuvieran. Partíamos del germen, a partir del convenio que tuvimos con Edufinet, donde ofrecían este tipo de educación financiera. Y bueno, sobre estos grupos de interés fuimos poco a poco desarrollando este programa. Insisto, tenía un enfoque generalista y estaba planteado como una competencia transversal. Es decir, no se trataba de que el alumno tuviera un elevado conocimiento, un grado de conocimiento en productos financieros, ni siquiera que fuera experto, sino que realmente la educación financiera a un nivel universitario le sirviera al estudiante como una competencia transversal que pudiera aplicar no solo en su vida privada, sino también en su desempeño profesional por un conocimiento que, evidentemente, con independencia de la empresa en la que trabajara, este tipo de formación y de competencia financiera son indudablemente interesantes. Además, lo planteamos dentro de una iniciativa, un proyecto que tenemos que lo denominamos de forma algo informal como el currículum vitae para la empleabilidad. Es decir, el objetivo es que un alumno tuviera un currículum equilibrado, que tuviera no solo lo que es imprescindible, su competencia académica y profesionales, sino que fuera complementado con otro tipo de habilidades que facilitaran su empleabilidad. Y entendíamos que una de ellas sería evidentemente la educación financiera. Pues bien, este programa he marcado solamente 3 puntos para no extenderme. Las 3 grandes patas están centradas en la formación que conseguimos con Edufinet, el programa que evidentemente todos conocemos, uno bastante parecido de la agencia tributaria, que tiene un objetivo bastante similar, y una gran pata que se la hemos desarrollado mayoritariamente nosotros relacionado con el emprendimiento. Con Edufinet, pues, a grandes rasgos, sería una actividad prácticamente mensual la que realizamos por cuatrimestre. El incremento ha sido exponencial. El primer año, en el 17, casi le pedía disculpas a la Fundación por la poca asistencia que teníamos de alumnos. Era complicado empezar a concienciarlo, y en esta última edición en concreto, y con el COVID, pues bueno, hacer la presencialidad online, pues se ha disparado la asistencia en torno a 200 alumnos en algunas sesiones, lo cual es un éxito realmente en este programa.
Y además ya hemos ido integrando este programa EduFinet en lo que se denomina FOCO. FOCO es un programa, se llama formación complementaria, y lo que trata es de tener una formación en todos aquellos ámbitos que consideran de interés, que el alumno lo vea todo centrado, va desde deporte, responsabilidad social, voluntariado y todas aquellas competencias transversales esquematizadas dentro de un único portal y además con un reconocimiento académico por parte del alumno. No solo en cuanto a créditos, que a veces es lo que van buscando, sino realmente que tuviese una certificación de la UJA que ha realizado todos estos cursos integrados dentro de una formación complementaria que le sirven para tener un mayor peso, una mayor fuerza en lo que sería posteriormente su currículo para la inserción en el mercado laboral. La virtualización del programa, el modelo online, como he comentado, ha sido bastante exitoso, continuamos trabajando y lo queremos mejorar en algunas líneas que al final comentaré como de interés. También con la agencia tributaria, un sistema parecido, no me voy a extender en el mismo, y sin embargo en la parte de emprendimiento sí utilizamos ahí un poco de pasarela, apoyándonos algo en EduFinet, complementando y haciendo algo más de educación financiera en aquellos puntos donde se evalúa viabilidad de los modelos de negocio, el tema de financiación, diferentes formas jurídicas, lo que sea la gestión financiera, económica y tributación. Es decir, en todos nuestros programas de emprendimiento tenemos una importante pata de educación financiera, donde de forma transversal en estos programas recomendamos, incluso hacemos como una de las sesiones programadas precisamente las charlas de EduFinet, porque entendemos que es una herramienta bastante útil para aquel alumnado que en un principio quiere formarse en emprendimiento, con independencia de que posteriormente monte o no su iniciativa empresarial, pero que sí tenga esta formación. Centrándonos más en el objetivo precisamente de esta mesa, pues indudable, hay que realizar una evaluación para la mejora continuada. Y en nuestro caso, lo que dado los objetivos que he planteado anteriormente, generalistas de competencias, lo que nos interesa es evaluar las competencias y la utilidad que tiene para el alumnado más que los conocimientos. No nos interesa si realmente ha aprendido tipo de interés, lo que es un leasing, etcétera, los diferentes contenidos. No se trata en un ámbito universitario eso está en otro tipo de asignatura, sino ver el impacto que realmente tiene esta educación financiera en su desarrollo actual y las expectativas de futuro desarrollo. El modelo de evaluación que hemos fijado, tenemos uno institucional de formación complementaria, que hace una evaluación de todos los cursos, y evidentemente no entramos nosotros específicamente en un modelo de la universidad, pero sí definimos un método de evaluación específico de educación financiera. Se ha destacado ya las dificultades de la evaluación, porque es complicado y sobre todo realizar a largo plazo cómo realmente la educación que recibe un estudiante hoy, cómo afecta en su comportamiento financiero a lo largo del tiempo. Sería un estudio que podría llevar hasta decenas de años, ¿no? Pero en un principio, pues hemos empezado a trabajar y ya hemos realizado un primer informe del que sintetizaré ahora unos pequeños resultados. Venga, que te quedan ya solo 2 minutitos, ¿eh? Muy sintético, gracias. Pues en la definición de indicadores, pues lo que hemos estado analizando son esos puntos de actividades formativas, sobre contenidos, sobre competencias que han ido adquiriendo y lo más importante sobre el impacto en su currículum vitae, en su vida laboral y posibles mejoras que propone. Solamente unas pequeñas gráficas que he extraído de un documento más extenso, está disponible en nuestra página web. En primer lugar, por sobre los contenidos, la satisfacción es aceptable, en torno a 4 o 5 la mayoría de las respuestas, entiende que cumple su expectativa. Más interesantes serán estas quizás, es decir, estos conocimientos que he ido adquiriendo los puedo aplicar en mi vida diaria, me van a servir para decidir sobre productos financieros y la respuesta también es bastante positiva en el aspecto este. En cuanto a la certificación denominado expedida por la UJA, es decir, ¿qué es lo que el alumno logra con esto? La primera gráfica me gusta, aunque aparece el número 2 y 3 bastante elevado. Y es precisamente por lo siguiente. Los alumnos destacan que no ha sido excesivamente valorada esa formación a nivel académico, es decir, no le dan créditos de libre configuración. Con lo cual es importante porque nosotros no queremos, no es el objetivo ese. Nuestro objetivo es precisamente el que aparece a la derecha, como indica que es importante el interés en la formación transversal o que lo considera bastante valorado en su currículum, con lo cual yo creo que uno de los objetivos se está cumpliendo de la forma esta. Y a modo de conclusiones finales, los estudiantes sí valoran como que la educación financiera es bastante importante e interesante para su inserción laboral. Muy sintéticamente, como conclusiones y línea de futuro, pues se ha comentado, habría que establecer unos modelos que sean más generalistas, una metodología, consistencia y comparabilidad.
Y bueno, un impacto que estamos planteándonos es ver cómo pueden incidir estos resultados en la inserción laboral. En nuestro informe de inserción laboral, por ejemplo, valoramos cómo es la inserción laboral en función de si realizan prácticas o realizan Erasmus. Pues sería igual interesante ver cómo es la inserción laboral en función de si realizan o no educación financiera. Y bueno, Muy voy a bien. dejar de Pues compartir muchísimas gracias. pantalla. Aquí. Perfecto. Muchas Pues nada, gracias. esa era mi intervención y si tiene alguna duda, pues queda a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo todos para sintetizar en tan poco tiempo. Es la última mesa, después viene la clausura y los organizadores también nos han pedido que fuéramos disciplinados y estáis siendo, vamos, perfectos en esto. No puedo, también en el contenido, que es más importante aún. Por último ya, Jordi Martínez, bueno, pues dinos qué dificultades habéis encontrado vosotros también, porque también habéis realizado actividades de evaluación de vuestros programas, de los programas que hacéis, qué problemas, qué experiencias. Adelante, Jordi. Gracias, Eduardo, y gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado. Bueno, ser el último en una mesa redonda siempre es difícil y hacerlo después de José Ignacio, Mónica y Raúl, pues todavía más, ¿no? Porque para intentar contar algunas cosas que estamos haciendo nosotros y que espero que sean de utilidad. Nosotros llevamos a cabo distintos proyectos, ya sea para jóvenes, en alumnos de cuarto de ESO, formación profesional, para adultos, en colectivos profesionales, centros de formación de adultos o centros penitenciarios, e incluso pues, recientemente para llegar a los más pequeños pues hemos creado un juego de mesa pues para a partir de 7 años pues también poder empezar a introducir conceptos de educación financiera. Hacemos muchas iniciativas bien valoradas, reconocidas. Tenemos la suerte, por ejemplo, un programa que hacemos que se llama Finanzas para Jóvenes, pues ha sido destacado como una buena práctica en el informe PISA que hace el Ministerio de Educación. O, como bien habéis dicho al principio, pues estamos muy contentos porque este año hemos ganado el premio Finanzas para Todos que otorga el Banco Español de la CNMV, pero pese a todo esto podemos mejorar mucho, sobre todo en la evaluación. Porque creo que seguramente pues, de los programas de educación financiera pues es la pata en la que hay más recorrido en general y sobre todo también en nuestros propios programas, ¿no? Por un lado resulta fácil saber el nivel de satisfacción, ¿no? En el sentido de que pues a través de una encuesta es fácil tener una muestra bastante representativa y saber pues, si aquello que estamos ofreciendo pues, gusta o no gusta, los contenidos son adecuados o no, ¿no? También medir conocimientos a corto plazo es relativamente sencillo. Se puede hacer desde un test al final hasta un test al inicio y uno al final para ver si ha funcionado, ¿no? Pero ¿es suficiente? ¿No? Seguramente si habláramos de la lucha contra el tabaco, pues haríamos un programa y preguntaríamos a la gente si ha entendido que fumar es malo, pero realmente dejan de fumar después del programa, ¿no? Eso es lo que en la educación financiera creo que nos falta, ¿no? Pues, por un lado, medir los conocimientos a largo plazo, que es dificultoso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos programas para jóvenes, pues cuando tengan 25 años se sobreendeudarán menos. Pues es una pregunta que tiene que ver con el conocimiento, pero también sobre el comportamiento, ¿no? Los comportamientos a largo plazo, ¿cómo los medimos? Como decía, pues en lo que es satisfacción y contenidos, la experiencia nuestra es que es relativamente sencillo. Por ejemplo, en el programa más grande que hacemos, que es el de educación financiera en escuelas de Cataluña, llegamos a un 35% de las escuelas y aquí pues tenemos la respuesta de miles de alumnos, centenares de profesores que nos ayudan pues, a ver pues, si vamos bien orientados o no, ¿no? Pues aquí quisimos dar un paso más y creamos un comité asesor con profesores de centros públicos y concertados, también con técnicos de la Consejería de Educación, que nos ayudan a evaluar constantemente el programa. De hecho, nos reunimos cada trimestre y vemos pues, qué mejoras se pueden introducir, qué ven ellos de cuando va un voluntario al centro, pues qué contenido se puede adecuar más. Y también una cosa que le damos bastante importancia es que queremos hacerlo converger con PISA, ¿no? Pues de vez en cuando cogemos, pues este año que se han liberado preguntas, pues vemos esas preguntas si nuestros talleres dan respuesta o no a ellas, ¿no? A veces no las dan y con los profesores pues adaptamos su contenido para que las den. A veces entendemos que no las dan, pero que son contenidos que pues o no encajan o no le damos la suficiente importancia como para introducirlos en los contenidos. Y en este mismo programa que decía de cuarto de la ESO, pues os quería contar una experiencia que quisimos llevar a cabo de evaluación, que fue ver este conocimiento
en el futuro si se recordaba o no se recordaba, ¿no? Y lo que hicimos fue hicimos un esfuerzo muy grande de coger centros que el año anterior habían tenido alumnos de cuarto de la ESO haciendo estos talleres, con la dificultad que implica, que es su último año de ciclo y muchos pues ya no están en el centro, pues intentar encontrar estos centros, coger centros que fueran parecidos en cuanto a características, zona, situación socioeconómica, para poderlos comprar, para tener un grupo de control. Y la verdad es que el esfuerzo realizado pues no fue acorde a la muestra conseguida. Resultó más un aprendizaje de cómo mejorar la evaluación que no de cómo mejorar el programa, ¿no? O sea, al final vimos que, pues lo que decía, pues las dificultades de encontrar un grupo muestra, las dificultades de identificar la situación socioeconómica de cada familia. O sea, hacíamos preguntas indirectas que nos llevaban a entender la situación de la familia para no entrar en temas de privacidad, ¿no? Pues oye, pues ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Tenéis internet? ¿Tenéis coche? Pues intentábamos los estudios de tus padres, trabajan o no están en el paro. Esto nos permitía un poco pues poder comparar, pero la sensación fue que, vale, de acuerdo, ahora sé que el programa tiene impacto al cabo de un año en el recuerdo, pero y dentro de 2, y dentro de 5, y dentro de 10, es casi imposible de poder seguir, ¿no? Y en cuanto a comportamiento, en otro programa que hacemos junto con EFPA España, en colectivos profesionales, sobre todo en colegios profesionales, hicimos una pregunta antes de empezar unos talleres que hacían voluntarios de EFPA y bueno, hacíamos una encuesta inicial y en ella, antes de hacer los talleres, preguntábamos, entre otras cosas, si estaban ahorrando y cuánto estaban ahorrando a largo plazo. Casi podríamos decir para la jubilación, ¿no? El taller consistía pues, en unos conceptos de finanzas personales, pues, de cómo hacer un presupuesto, pues, objetivos vitales, objetivos financieros, y la idea era un poco pues, fomentar el ahorro. Y al final, cuando acababa el último taller, este tercer taller de hora y media, les pasábamos otra encuesta. Y entre ellas colábamos una pregunta allí que era ¿cuánto va a ahorrar para el futuro, para la jubilación? Y aquí sí que vimos que el impacto era pues, que el ahorro se incrementaba un 34%, ¿no? Pues al final dices, bueno, pues mira, van a ahorrar un 34% más estas personas por el hecho de haber pasado por los talleres. Pero claro, es una intención, es un cambio de comportamiento, pero no deja de ser una intención. No podemos confirmar que esto luego fuera así, ¿no? Porque al final nosotros tenemos un impacto muy concreto de unas horas muy concretas que hace difícil pues, aproximarse a lo largo del tiempo, ¿no? El objetivo a corto plazo que me gustaría tener aquí en el IEF como evaluación sería un poco pues, el modelo que Donald Kirkpatrick pues, ponía para evaluar la educación tradicional, ¿no? Que había 4 pasos. El primero era la respuesta a la formación recibida, que yo lo interpreto como lo que ya estamos haciendo de estas encuestas de satisfacción y que he aprendido. El aprendizaje, que sería comprobar si han aprendido, que también es fácil de hacer. Luego vendría el desempeño, pues ver si somos capaces de haber logrado cambiar comportamientos, que esto ya es más difícil de medir. Y por último, el definir los resultados, que en una organización o una empresa pues puede ser fácil, pues es ver qué impacto esta formación ha tenido en los comportamientos y en la organización, en el departamento. Pues aquí pues sería más en la familia, en las decisiones personales y en el conjunto de la sociedad. Pero pues, el objetivo sería llegar a este punto o sea, a esta escala, ¿no? de evaluación. Yo, en resumen, diría que evaluar los programas en cuanto a satisfacción y contenido pues resulta sencillo. En cuanto a conocimientos recién adquiridos, también lo es bastante. Pero ya cuando hablamos de recuerdo de estos conocimientos y de comportamientos, pues la dificultad se incrementa mucho. Es casi tan difícil como encontrar los fondos para conseguir hacer una buena evaluación de estos programas. Creo que es la piedra que todos llevamos un poco en el zapato, ¿no? De decir, bueno, estoy haciendo esto, sé que confío en que funciona, los profesores me están dando buen feedback, pero esa inquietud de saber, bueno, estos chavales, estos jóvenes o estos adultos van realmente a cambiar su comportamiento, van a tomar mejores decisiones financieras, pues es el gran kit de la cuestión. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante también escuchar estas experiencias y estas vicisitudes en las que se ve envuelto uno cuando intenta algo tan complejo pero por otra parte tan necesario, ¿no? Que es avanzar en el conocimiento de la eficacia, en la evaluación de los programas de educación financiera. Bueno, nosotros, en lo que se refiere a la mesa redonda, los participantes, bueno, se han
disciplinado muchísimo en el tiempo. Yo no sé si los organizadores nos tienen que dar alguna instrucción, si podemos dialogar un poco, si pueden decir algo más, si hay alguna pregunta. En fin, yo paso la palabra ahora a los organizadores para que nos digan ya, porque ya estamos en el límite de tiempo y ahora viene muy prontito la clausura. Sí, don Eduardo. Hay un poco de tiempo por si quieren iniciar un breve coloquio entre los participantes de la mesa. Tenemos unos minutos hasta las 2, un punto que es cuando se inicia la clausura. Muy bien. Bien, ¿alguno queréis comentar alguna cosa o añadir o algo que se haya quedado en el tintero porque hemos tenido que ir muy deprisa? Jordi, yo la verdad es que, si me permites, Eduardo, Jordi comentaba pues ese intento, ¿no?, de análisis de algunas de los proyectos concretos, y ahí pues la verdad es que si lo que vemos, o sea, lo que dice la academia es que no hay, o sea, pues es poco concluyente respecto al verdadero impacto que se tiene en el propio desempeño luego entonces quería saber, vosotros ahí me decías que habíais aprendido más de cómo evaluar que de la propia mejora, pero si puedes, nos puedes decir un poquito más de cómo resultó. Sí, a ver, más de que cómo evaluar, vimos cómo, o sea, lo que vimos es que el esfuerzo que había que hacer era, o sea, que es muy grande y que realmente, pues hay un punto también de sacrificio, ¿no? De decir, oye, pues llego a 50 escuelas menos y y evalúo más a fondo y llego más lejos, o me centro en hacer lo que estoy haciendo en más centros. Se genera este debate que es difícil de resolver, ¿no? Porque al final los recursos para conseguir evaluar un grupo de control constante en el tiempo, pues son muy elevados, y sobre todo cuando hablamos de menores. En adultos sería más fácil, ¿no? Porque al final, pues intentas conseguir una muestra grande y les pides los datos y que te permitan llegar a luego hacer pues una serie de entrevistas, y es más sencillo. Sí que vimos que en alumnos de cuarto de la ESO es mucho más difícil, porque al final al final son menores, ¿no? Y conseguir los datos pues tienen que ser detrás del colegio, y el colegio les acaba perdiendo la pista. Y los colegios que mantienen mejor el contacto con el alumno, quizás pues socioeconómicamente pues tienen un perfil distinto que aquellos que no mantienen el contacto, donde su realidad socioeconómica es más baja, con lo cual el impacto tendría que ser más importante y no lo estás pudiendo seguir. Claro. Sí. A ver, también lo que dices de los adultos es cierto, pero lo que también dicen estudios que se han realizado en Estados Unidos es la dificultad en el cambio en el comportamiento, sí, ¿no? Pues en el avance en el conocimiento muchas veces sí que tienen estos pues iniciativas y estos programas, pero en el cambio en el comportamiento pues es mucho más complejo y se requiere una inversión muchísimo mayor, ¿no? Sí. Ahí se habla ya de los financial coach como solución, ¿no?, a los programas, o sea, a los problemas a los problemas financieros, ¿no? Son iniciativas que están poniendo en marcha algunos de los estados en Estados Unidos, y esos, por lo visto, sí que han visto que tiene un impacto muy real, pero claro, es una figura pues muy diferente. Sí, y luego estaría quién financia esta figura, si realmente el usuario va a ser, o sea, yo voy a pagar para que me ayuden a cambiar los comportamientos, soy consciente que debo cambiar los comportamientos, o se hace con dinero público, o se hace con las entidades, y entonces pues entramos también, ¿no?, con el propio conflicto. Claro, exacto. Es muy complejo, la verdad. Bueno, luego hay una cuestión también, que es el plazo. Perdón, sí, José Ignacio, adelante. Al hilo de lo que comentaba, por ejemplo, Jordi, yo también tengo una teoría, ¿no?, que quiero compartir con vosotros, y es que el hecho de que hablemos de educación financiera y que estemos más acostumbrados, porque muchos pertenecen al ámbito bancario o tienen conocimientos económicos, se produce en la evaluación un efecto, digamos, de empujón de oferta. ¿Qué quiero decir con ello? Que le pedimos a la educación financiera que se justifique mucho más de lo que le pedimos a otras disciplinas en los currículums que se justifiquen.
y que, por tanto, no le decimos al señor que explica inglés que nos presente datos de corte transversal con un RCT para ver si a 5 años ha conseguido un empleo, y se lo pedimos a la educación financiera. Entonces yo creo que a lo mejor no es culpa de que la demanda, sino que nosotros mismos somos los que metemos el bicho dentro. Es decir, que el hecho de que nos quedamos insatisfechos, y como los economistas muchas veces somos los cenizos profesionales, pues nos gusta decir, a ver dónde están los costes, dónde están los beneficios. Entonces le pedimos, invertimos la carga de la prueba. Y entonces ya quisiera yo, o sea, y por eso digo que no quiero tampoco darnos con el cilicio, ya quisiera yo que muchos programas que consumen muchísimos más recursos vinculados a, qué sé yo, a prestaciones públicas, que tienen que ver con... Ya me gustaría a mí que estas nuevas reflexiones que hemos hecho, yo creo, modestamente en esta mesa, se hicieran. Caray, que es que ya no tenemos ni la EVAL, vamos a decirlo. Es decir, que es que cosas en las que estamos hablando muchas veces de las cosas del comer, y que no hablamos de 2, 3, 4, 5, 50 millones, hablamos de enormes cantidades de dinero para un presupuesto público. Vamos, se conforman con hacer, con decir que hacen determinado tipo de evaluaciones. Pensemos programas de fomento de empleo, prestaciones etcétera, etcétera. Y eso Eduardo lo conoce perfectamente bien. Entonces, quiero decir que tampoco seamos, no sé cómo decirlo, masoquistas con la cuestión y por eso es por lo que yo intentaba modestamente decir que con que nos vayamos marcando hitos y vayamos haciendo cositas del poco a poco, yo creo mucho más en las mejoras pequeñitas que en los grandes planes estratégicos de... Nada más, era lo único que quería compartir con vosotros. Totalmente de acuerdo. Mucho, sí. Sí, yo también, totalmente de acuerdo, y tienes razón. Una cosa que has dicho de la evaluación en los procesos, realmente allí muchas veces está la clave para ir avanzando. Muy bien. Bueno, pues nosotros ya con esto creo que hemos cumplido el tiempo y ya podemos pasar la iniciativa a los organizadores para que sean ellos ya los que conduzcan el último acto, entiendo, del Congreso, que va a ser la clausura. Gracias a los 4, la verdad que ha sido un placer. Yo estaba aquí, en fin, tomando notas medio escondidas para poder, digamos, después, pues bueno, realizar un poco una puesta en orden de las ideas súper interesantes que habéis desgranado aquí en vuestras intervenciones. Gracias de verdad a los 4. Hemos aprendido mucho todos de vuestras experiencias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias a todos, al moderador y los ponentes. Ha sido una mesa muy interesante. He estado tomando nota. Es una pena que no se pueda extender